Correcto. Y permítame presentarlo, doctor. Adelante. Bien, pues bienvenidos a nuestra conferencia del plato a la mesa que impartirá el doctor Miguel Lara Flores. El doctor Miguel Lara Flores es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió del 73 al 78. Es maestro en investigación biomédica básica, doctor en investigación biomédica básica. Realizó una estancia en la Rothamsted Experimental Station, Hartner, Inglaterra, sobre bioquímica de plantas. Tuvo una estancia sabática en el Agronomic and Plant Genetics Department, University of Minnesota, USA. Ha recibido diversas distinciones, dentro de las que destaca el Premio Nacional en Ciencias y Artes 2003, y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador titular C, tiempo completo, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tiene 52 artículos publicados, un total de citas 6.252. Obtuvo el Premio Nacional de Investigación de Alimentos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Con ustedes el doctor Miguel Lara Flores. Adelante, doctor. Muchas gracias, les agradezco y por favor reciban mi agradecimiento por la invitación. Siempre para mí es un gusto. Intentaré, pero no sé si lo vaya a poder hacer una plática más interactiva, pero si no puedo, pues ustedes me dicen. A veces hago preguntas y si tienen sus micrófonos apagados, no van a poder contestar, pero ustedes me indican. La plática que voy a dar hoy se llama Del Sol a la Mesa, como pueden ver en su pantalla, y es una plática que me gusta dar porque creo que desarrolla un concepto de lo que es la vida y la bioquímica. Y lo que quiero en estos pocos minutos es presentarles esta visión, y que no es una visión, estas realidades que a veces no conocemos o la gente no conoce, y es cómo es que la vida se da, ¿no? Entonces la plática se llama Del Sol a la Mesa, y la primera pregunta que yo haría es ¿qué hay en la mesa?, ¿no? Aquí, si alguien tiene su micrófono prendido, pues díganme qué hay en sus mesas y ver si lo encontramos en la presentación. Una de las primeras cosas que encontramos, a lo mejor no es la más sana, pero es el azúcar. En la mesa siempre hay, a lo mejor no siempre, pero siempre tenemos una azucarera, y lo que tenemos es azúcar, que son esta cosa blanca que hay que decir que es deliciosa, atractiva, y que es adictiva, ¿no? De hecho, estimula los circuitos de recompensa del cerebro. Este azúcar, la azúcar común, es una cosa que se llama sacarosa, que es un dímero, o es de dos azúcares, dos monosacáridos, que es la glucosa y la fructosa. Como pueden ver aquí, esta es la glucosa y esta es la fructosa, y en realidad la fructosa deriva de la glucosa. El compuesto inicial que se produce en la biología es la glucosa, y se puede convertir de manera regresiva en fructosa. Ambas azúcares generan la sacarosa, que es lo que la planta produce y distribuye a todos los tejidos de la planta. ¿Qué tiene esto? Pues lo que tiene es tres elementos que conocemos muy bien, que es el carbón, que lo pueden ver aquí, el oxígeno y el hidrógeno. Esto es lo que es el azúcar. ¿Qué otras cosas hay en la mesa? Pues las grasas. Esas grasas que todo el mundo le tiene miedo, pero que son una delicia.
y si no, díganme si no. Estas grasas son de origen animal y un buen tocino, un buen queso, un buen aceite. Y esos son grasas. Y hay dos tipos de grasas que mucho se ha hablado, las saturadas, que tienen todos los enlaces de carbón saturados con hidrógeno, y las grasas insaturadas, que tienen algunos carbones que no tienen enlaces hidrógeno entre ellos, y entonces forman dobles enlaces. Esto es una grasa insaturada. Y estas grasas saturadas o insaturadas lo que producen es algo que también es mucho hoy de la cultura popular, los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Pues son un glicerol que une tres ácidos grasos. Este es el glicerol y estos son tres ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados, y esta molécula se conoce como triglicéridos. ¿Qué tiene todas estas grasas? Pues carbón, oxígeno, hidrógeno. ¿Sí? Luego hay simplemente grasas que les llaman más saludables y otras menos saludables. Me van a permitir un segundo. Y pues, como pueden ver, hay monoinsaturadas. De por sí las grasas insaturadas son sanas, y hay las monoinsaturadas que se encuentran en todos estos compuestos, los cuales todos son deliciosos, y las poliinsaturadas en aceites de soya, semillas, nueces, leche de soya. Los pescados grasos como salmón, atún, trucha, sardina, todos estos pescados tienen grasas poliinsaturadas, y el tofu, que es una cosa derivada de la soya. Esto igual tiene carbón y oxígeno, hidrógeno, y esto es lo que hay en la mesa. Y hay otras cosas más en la mesa que son, para mi gusto, muy atractivas, y que son proteínas. Estas proteínas en la mesa llegan a partir de unos animalitos maravillosos como las reses o las vacas, que nos dan un excelente filete. Aquí tienen una vaca pastando, y ahorita les digo por qué la pongo pastando. Nos da leche, nos dan quesos, nos dan cremas, pero en general esto, la carne, los quesos, la leche, pues son proteínas. Los pollitos o los gallinitos también nos dan carne, que es rica en proteínas, y huevo, que son alimentos ricos en proteínas. Y luego, esto que tiene, bueno, además de carbón, oxígeno e hidrógeno, tiene una cosa que se llama nitrógeno. Otro animalito que es mi preferido es el puerquito que nos da jamones, tocino, chicharrón y hasta carnitas y otras cosas. Bueno, igual estos son alimentos ricos en proteínas, en proteína animal. ¿Y para qué? ¿Y qué están eso? Compuestos de carbón, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Es decir, pongo nitrógeno porque ni las grasas ni los azúcares tienen nitrógeno, pero las proteínas sí. Y la pregunta es, pues, ¿para qué sirven? ¿O para qué sirve el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno es un componente esencial de los aminoácidos, forma el grupo amino de los aminoácidos, y como se sabe, pues los aminoácidos constituyen a las proteínas. Y las proteínas son las que nos permiten vivir, son las que nos dan las reacciones, nos permiten el metabolismo, las funciones, la motilidad, el pensamiento. Todo esto está definido por las proteínas. Entonces, eso es lo que hay en la mesa. En diferentes variantes, en salsa verde, en salsa roja, con mole, lo que quieran, pero esto es en general lo que hay en la mesa. Azúcares, grasas, que son básicamente carbón, hidrógeno y oxígeno, y proteínas, que pueden ser animales y vegetales. Me refiero a las proteínas animales aquí porque son las de más alto contenido nutricional, y estas sí tienen un alto contenido de nitrógeno. Ahora,
lo que sigue es ¿qué hay en el cielo? Bueno, pues en el cielo, ese cielo que vemos y que respiramos, voy a decirlo así, está compuesto de 4 elementos principalmente. Uno es el CO2, que es 0.04%, el oxígeno, que es el 21%, agua o vapor de agua, que anda alrededor de 0.6%, y el nitrógeno, que es el más abundante y que es el 78% de la atmósfera. Cuando digo nitrógeno es un dinitrógeno, son dos átomos de nitrógeno unidos entre sí por un enlace triple covalente, y esto es lo que hay y que nos rodea y que está en el aire y que es lo que yo digo que está en el cielo. Ahora, ¿cómo llegan estos elementos a la mesa? ¿No? Y aquí voy a empezar a dos procesos. Uno, los procesos de incorporación de carbón a la mesa, y otro, los procesos de incorporación de nitrógeno a la mesa. ¿Cómo llegan estos elementos? Si hay alguna pregunta, por favor, deténganme. Entonces, ¿cómo llegan estos compuestos a la mesa? Voy a decirles que voy a decir que hay dos procesos, lo diría 3 procesos, que hacen que todos los compuestos de la atmósfera no lleguen a nuestra mesa. Uno es el proceso de fotosíntesis y los otros dos, uno es la fijación física de nitrógeno y la otra es la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, voy a empezar por la primera, que es las reacciones luminosas de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos procesos y el primer proceso es la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir la fase luminosa de la fotosíntesis? Pues que en el tejido verde, que está en donde están los cloroplastos y las clorofilas y todo esto, ahí incide el sol, la radiación solar. ¿Qué va a hacer la radiación solar? Pues lo que hace es que promueve la salida de un electrón esto es una molécula de clorofila, y el sol al pegar aquí hace que un electrón de la clorofila brinque a otra estructura o a otra proteína. En ese proceso, y esto es muy importante, el agua se rompe, y al romperse el agua, este electrón que se perdió, se recupera porque el agua se rompe. Y esto es un proceso fundamental en el desarrollo, en la evolución de la biología, que es la ruptura de agua, en donde el agua, dos moléculas de agua se rompen y para restablecer este electrón que se perdió aquí. Al romperse el agua, el electrón que se pierde continúa a través de una cadena de flujo de electrones que termina en un movimiento de los hidrógenos o los protones de agua hacia afuera de la membrana del cloroplasto y se produce un compuesto de alta energía que es ATP, que es muy, muy importante para el metabolismo en general, ¿no?, de cualquier célula en la biología. Y esto, lo que hago referencia es la importancia del agua en los tejidos verdes. Como ya dije, es el agua la que surte los electrones para que se lleve a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis, y en ese proceso, esta agua, que viene de la atmósfera también, se rompe y va a producir oxígeno. Y este oxígeno se está reciclando porque es el que está en la atmósfera
nos permite respirar, nos permite tener energía y a través de la fotosíntesis se devuelve parte del oxígeno a la atmósfera. Entonces, esta es la primera parte, que a lo que voy es, se forma oxígeno y se usa agua y se produce un compuesto de alta energía. Esa es la primera parte de la fotosíntesis. ¿Y esto cómo llega a la mesa? Bueno, la segunda parte de la fotosíntesis se llama fijación de CO2. Este es el CO2 que vimos que está en la atmósfera, en bajas concentraciones suficientes para mantener la fotosíntesis. Y esta fijación de CO2 produce azúcares. Entonces, aquí es como el CO2 entra a las plantas y forma lo que ya dijimos que son compuestos de carbón y proteínas o compuestos nitrogenados. En la diapositiva anterior habíamos visto que de la fase luminosa de la fotosíntesis se producía ATP. Bueno, este ATP es necesario para fijar el CO2 a través de una enzima fijadora de CO2, pero requiere ATP. Este ATP permite que este CO2 de la atmósfera entre al metabolismo de la célula y forme un compuesto de 6 carbones, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la glucosa, que es este azúcar que conocemos, que es la glucosa, y que va a formar el azúcar normal, ¿no? Como ya lo dije, esta glucosa que se forma se puede convertir en fructosa, y una glucosa y una fructosa dan sacarosa, que es el azúcar que nosotros comemos. Y este es el proceso que se lleva a cabo en los tejidos fotosintéticos, en donde el CO2 de la atmósfera se produce, se incorpora a la biología y llega a la mesa a través de vegetales, pero también a través de animales. ¿Por qué? Pues los animales lo que hacen es comer, son vegetarianos y comen pasto. Esta es la parte de la fotosíntesis, las dos fases fotosintéticas que lo que hacen es producir azúcares, y esos azúcares llegan a nuestra mesa en todas las formas que ustedes quieran, helados, pasteles, postres, etc. La producción de azúcares nos da dos cosas muy importantes, además de azúcar como tal, la sacarosa o además de glucosa, nos dan otros elementos muy importantes. Bueno, esta es la producción de azúcar que viene de la caña en general en México. Hay otras plantas que producen, o de las cuales se puede extraer azúcar, porque todas las plantas producen sacarosa, pero en el contexto general, el azúcar que utilizamos en México viene de la caña de azúcar, y como ya lo dije, de la glucosa que se forma en la fotosíntesis, se produce sacarosa, y esta sacarosa es nuestro azúcar. Hay otro elemento que también es la producción de almidón. El almidón que conocemos nosotros viene del trigo, por ejemplo, que produce el pan. ¿Y qué es el almidón? Bueno, pues el almidón es esta glucosa que se hace en la fotosíntesis. Cuando no se utiliza, se acumula en cadenas muy largas de glucosa, que son ramificadas o no. Y estas cadenas de glucosa son el almidón. Y este almidón es el que nos permite tener las masas para hacer panes y harinas de trigo y otras muchas cosas. Esto también es un producto de la fijación de CO2, es decir, la formación de almidón, además de azúcar. Conocemos otro almidón que es el más familiar para nosotros, que otra vez viene de la glucosa de la fijación de CO2, y es el que se encuentra en el maíz. El maíz tiene el grano de maíz tiene un alto contenido de almidón, como todas las semillas, prácticamente todas. Y de este almidón nosotros
del almidón del maíz podemos generar estas delicias que se llaman tortillas, que otra vez llegan a la mesa y nos las comemos en 1000 formas, como tacos, quesadillas, enchiladas, chilaquiles, etc. Esto es otra vez producto de la fijación de CO2. Y esto es la parte, digamos, de cómo entra el CO2 o el carbón a las mesas y cómo entra a la biosfera y se transforma en alimentos que están en nuestras mesas. A la composición del aire, pues he tocado el tema del oxígeno, del agua y el CO2, pero nos falta un elemento muy importante que es el nitrógeno. Y el nitrógeno tiene que ser modificado primero para después ser utilizado en las células animales y vegetales, etc. Y aquí quiero decirle algo muy importante. Si ven, es el componente más abundante de la atmósfera. Con mucho es el más abundante. Pero es el menos disponible. Nuestra agricultura, por ejemplo, está limitada por el contenido de nitrógeno para las plantas. Y es por eso que el nitrógeno aunque es muy abundante en la atmósfera, en la biosfera puede o llega a ser limitante. Y aquí lo que quiero resaltar es que este nitrógeno tiene que ser convertido en amonio, bueno, para que las plantas y todo mundo pueda, bacterias, hongos, etcétera, puedan utilizarlo para hacer lo que ya dije, aminoácidos y proteínas. Voy a presentar una cosa que es un esquema general del metabolismo celular y ubicar lo que hemos dicho del carbón, pero también cómo entra el nitrógeno al metabolismo general de la célula. Esta es la fuente de carbón, como ya vimos, la glucosa. La glucosa viene de la fotosíntesis y punto, no la inventamos, y es la que nosotros consumimos, la degradamos por procesos que se llaman glicólisis o glucólisis a través de del ciclo de Krebs, ¿no? En donde se producen electrones que alimentan una cadena respiratoria en donde se produce ATP. Y aquí nosotros el oxígeno que respiramos lo usamos como aceptor de electrones, o sea, recibe estos electrones y forma agua. Y esta es una parte importante de para qué requerimos azúcar en nuestra vida, pues para generar energía y esto solo se da si hay oxígeno. Si no hay oxígeno, esto no se da y no se genera energía. Ahora, voy a entrar a la parte del nitrógeno. Y como lo mencionaba, aquí lo esquematizo. Hay dos rutas generales. Hay dos fuentes de nitrógeno. Un esquema toma el nitrógeno gaseoso y a través de una reacción enzimática que se lleva a cabo en una interacción simbiótica, este nitrógeno gaseoso se convierte en amonio. Y hay otra, que ya lo refería, es que nitratos y nitritos que se forman a partir de este nitrógeno gaseoso se tienen que convertir en amonio. Y este amonio es la única forma que los organismos vivos pueden utilizar como fuente de nitrógeno. Es decir, este nitrógeno no se integra directamente a la célula y mucho menos. Se tiene que integrar como amonio. Y para que esto se integre como amonio, se requiere dos cosas muy fáciles. Se requiere esta energía y se requiere el carbón de la glucosa, los diferentes compuestos de carbón. Entonces, esto ya lo conocemos, sabemos de dónde viene la glucosa, de qué parte del cielo viene, y lo que vemos ahora es este nitrógeno de la atmósfera, cómo se tiene que convertir en amonio para poder entrar a las células
y ser utilizado como tal. Entonces, este es el esquema general y lo quiero presentar porque me voy a dedicar en las próximas diapositivas a estos dos procesos. El proceso de transformación de nitratos a amonio y después al proceso simbiótico de fijación de nitrógeno y conversión en amonio. Entonces, la primera parte es los nitratos. Cómo llegan y cómo se convierten en amonio. Y esto es lo que se llama, o yo llamo, fijación de nitrógeno abiótica o física. Y es algo que luego pregunto a los estudiantes y no me saben decir cómo llega el nitrógeno a la Tierra. Bueno, una de las formas es esta. ¿Qué requiere? Pues requiere agua, requiere lluvia, pero requiere estos relámpagos. Esto que a algunos los asusta y tal, esto es esencial para darle vida a nuestro planeta. ¿Qué hacen estos rayos, estos relámpagos o estas descargas? Lo que hacen estas descargas es que rompen el triple enlace del nitrógeno y al romperlo se puede combinar un átomo de nitrógeno con oxígeno y puede formar o nitratos o nitritos. Pero todo es gracias a la descarga eléctrica que es suficientemente fuerte para romper este triple enlace de estos dos nitrógenos. Y luego la lluvia, al formarse esto en la atmósfera por acción del relámpago, la lluvia hace que esto lo lava y lo hace caer a la tierra, a la biosfera, como nitratos, como nitritos y en ocasiones como ácidos nítricos. Y este nitrato y estos nitritos ya en la tierra, ya en el suelo, son el 59% del total del nitrógeno en la biosfera. Entonces, esta forma de incorporar nitrógeno del cielo a la tierra es la que va a permitir la fertilidad de los suelos, que crezcan las plantas que comemos, que las plantas que alimentan a los animales que nos dan alimento, los que ya vimos. Y esta es la primera parte y es la forma en que este nitrógeno entra a la biosfera, a través de estas descargas eléctricas y el agua. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos nitratos y estos nitritos? Bueno, se reducen. Voy a decir que se reducen y lo que quiere decir es que se convierten en amonio, que fue lo que ya dije. ¿Qué se requiere para que estos nitratos se conviertan en amonio? Bueno, dos enzimas, una nitrato reductasa y una nitrito reductasa. ¿Sí? La nitrato reductasa convierte, perdón, está mal, la nitrito reductasa convierte a NO2, perdón, convierte el NO2 en amonio. Y bueno, esto es usando dos electrones, pero a lo que voy es la nitrato reductasa reduce el nitrato en nitrito y la nitrito reductasa reduce el nitrito en amonio. Esto sucede en bacterias, hongos, hasta en las mismas plantas, sobre todo en los tejidos no fotosintéticos. Son dos enzimas que convierten este nitrato y este nitrito en amonio. Es decir, el nitrato se reduce a nitrito y el nitrito se reduce a amonio. Este es el proceso de reducción de nitratos y el producto es este compuesto que es el que nos sirve para la vida. ¿Cuál otra forma de reducción de nitratos? Bueno, esta es la forma, sucede en plantas que toman el nitrato del suelo, ¿sí? Y lo suben a través de los haces vasculares de las plantas hasta el tejido fotosintético, es decir, en donde hay cloroplastos, y en esas células lo transforman en nitritos. Este nitrito entra al cloroplasto, este es el cloroplasto,
Y en el cloroplasto, donde hay mucha energía y hay muchos electrones, este nitrito se convierte en amonio. Y aquí mismo en el cloroplasto este amonio es asimilado. Y cuando digo que es asimilado por dos enzimas y va a formar aminoácidos. ¿Sí? Esta es la forma que los nitratos y nitritos que nos llegan como resultado de la lluvia y los relámpagos pueden entrar a ser parte de la biología. Y aquí otra vez, si ven, pues se requiere el ATP que se produce en la fotosíntesis, electrones que se producen en la fotosíntesis, pero también esta es una estructura de carbón que deriva de la glucosa que se requiere para que el amonio se pueda asimilar y pueda sintetizar aminoácidos. Entonces, esta es la primera parte que es la fijación, digamos, abiótica o física de nitrógeno gaseoso, del nitrógeno de la atmósfera y su conversión a amonio. Este proceso de asimilación lo mencionaré más tarde a más detalle. La otra parte es, lo que les comentaba, es la fijación biológica de nitrógeno, que se da cuando hay una interacción simbiótica entre plantas leguminosas y una bacteria del suelo que se llama Rhizodium. Las leguminosas son todas las que le han dado vida al hombre: frijol, vicias, chícharo, cacahuate, ¿qué más? Soya, ¿no? Esas son las leguminosas. Y estas plantas son capaces de asociarse con un Rhizodium, con una bacteria, y llevar a cabo una simbiosis que pasa por diferentes etapas. Es todo un proceso muy, muy desarrollado, muy evolucionado y muy interesante, y es cómo se puede entender una bacteria con una planta, y el proceso simbiótico en sus etapas iniciales comprende una liberación de compuestos desde la raíz de la planta, se llaman compuestos flavonoides, y estos flavonoides son reconocidos por la bacteria, y al reconocerlos, la bacteria va a producir un factor de nodulación, y este factor de nodulación va a permitir que la bacteria se una a un pelo radicular. Este es un pelo de la raíz. Se une la bacteria, modifica la pared de este pelo y el pelo se encurva, y la bacteria va formando un hilo de infección que se prolonga hacia las partes internas de la raíz. Esto sucede en la raíz, y este hilo de infección se ramifica y libera a la bacteria que va dentro del hilo de infección a las células del interior del córtex de la raíz. Esto es como las bacterias se van liberando en pequeños cuerpos membranales, donde quedan internos dentro de una célula vegetal en la parte interna de la raíz. Este es el proceso simbiótico, o estas son las etapas iniciales. ¿Qué caracteriza a este proceso simbiótico? Bueno, pues que hay una reorganización de la pared celular de la planta para que la bacteria pueda penetrar y pueda formar estos hilos de infección. Lo que están viendo aquí en verde es la bacteria, que tiene una proteína fluorescente en verde, y vean cómo la bacteria va caminando y se ramifica y entra a la parte interna. Este es lo mismo. Esta no es una proteína verde, es una actividad de una enzima que da un color, y entonces la bacteria entró, se ramificó el hilo de infección, y aquí va a derivar en la formación de un tejido específico que se llama nódulo, y el nódulo que contiene son diferentes tipos de células. Nódulo maduro, este es un nódulo maduro. Así ven ustedes unas raíces de leguminosas cuando están en asociación simbiótica, y este es un nódulo que tiene una proteína como la hemoglobina que fija CO2. En este nódulo lo que van a ver es dos tipos de células. Una célula infectada, que como ven aquí, estas son las bacterias. Estas son bacterias que están entrando, y estas son bacterias ya más diferenciadas,
Pero esta es una célula infectada que, como ven, está llena de bacterias. Y las bacterias, o independientes o en conjunto, están rodeadas de una membrana que es una membrana vegetal. Esta es la célula infectada y las otras células no tienen bacterias, son células no infectadas que tienen otras funciones. Esto es el proceso simbiótico. Aquí lo único que quiero es detenerme y regresar a la temática del cielo a la tierra. Y lo que quiero presentar es qué sucede en estos tejidos, en estas células, y en particular, qué sucede en estas bacterias. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que muestro es que esta sacarosa, que ya vemos que se produce del CO2 de la atmósfera, esto se produce en las hojas verdes, baja a la raíz y alimenta a la bacteria, esa bacteria que veían. Y al alimentarla a través de ácido málico o malato, le permite a la bacteria generar energía y electrones. ¿Para qué? Para que el nitrógeno de la atmósfera se reduzca a través de esta enzima, se reduzca y forme amonio. Perdón, doctor, nos quedan 5 minutos. Ay, Dios mío, ya voy a acabar. Gracias. 5 minutos. Ay, gracias por recordarme, porque a mí... Bueno, entonces, este amonio tiene que ser asimilado. Creo que estoy... ¿Y qué es la asimilación de amonio? Bueno, pues la asimilación de amonio, como dije, ya vimos cómo los nitratos se convierten y el nitrógeno vía simbiosis se convierte en amonio, y este amonio se incorpora por una serie de reacciones enzimáticas y forma un aminoácido que es glutamina, que después, utilizando carbón, una estructura de carbón del ciclo de Krebs, forman dos ácidos glutámicos que son dos aminoácidos. Este es, en términos generales, la asimilación de amonio, es la incorporación de amonio a un compuesto orgánico estable que son aminoácidos. Y el primer aminoácido es la glutamina. Esto es lo que se llama la síntesis de un grupo amino, y a partir de aquí el nitrógeno puede distribuirse a todas las estructuras que nos importan en el organismo. En particular a los aminoácidos. Esto es un aminoácido de estructura base, tiene un grupo de carbón, pero este es el grupo amino que define a todos los aminoácidos, y este grupo amino se puede distribuir a otros miles de compuestos nitrogenados que no son aminoácidos. Hay aminoácidos esenciales que requerimos incorporar en nuestras dietas, y hay no esenciales que podemos sintetizar, ¿no? Hay otros, la arginina en lactantes es un aminoácido esencial, y cuando uno crece desarrolla la capacidad de sintetizar. Lo que siempre se ha dicho es que los cereales no son muy buenos alimentos. La gliadina, que es la proteína de almacenamiento del trigo, es pobre en lisina, y la ceína de maíz es pobre en lisina y en triptofano. Pero el frijol, que es pobre en metionina, tiene mucha lisina y tiene triptofano, por lo cual la combinación de cereales como el trigo y el maíz con una leguminosa como el frijol o la soya dan una dieta completa. Voy a las últimas 2 diapositivas. Como saben todos ustedes, en esta época genómica, pues la estructura genómica está hecha por 2 tipos de anillos o de estructuras bioquímicas, que son las purinas y las pirimidinas. Entonces voy a presentarles lo que es el anillo de purinas, y aquí simplemente quiero decirles qué es lo que hace un anillo de purinas. Bueno, lo primero es, en la síntesis de purinas, que se requiere esta ribosa, que es un azúcar de 5 carbones que deriva de la glucosa. Esta deriva del CO2. ¿Cuáles son otros componentes? Este nitrógeno y este nitrógeno que derivan de la glutamina, esa que es el primer aminoácido que captura el amonio. Este es un aminoácido completo que se integra al anillo de purinas, que es la glicina, y este nitrógeno viene de ácido glutámico y de glutamina. Hay
hay un proceso de incorporación de un grupo de carbón aquí, y luego hay otro nitrógeno de glutamina, un CO2, la atmósfera, un nitrógeno que viene de otro aminoácido de aspartico, y este nitrógeno viene de glutamina, y luego viene otro carbón. Este es el anillo de purinas, y como ven aquí está el CO2, y está el nitrógeno, y cuando digo el CO2 está el oxígeno y el agua, etc. Y que vienen de la atmósfera y que forman una de las bases que componen nuestra estructura genética. Y el otro anillo es el anillo de pirimidinas, que si ven está hecho de un nitrógeno de glutamina, otra vez, y de CO2, y de una estructura que es el ácido aspartico, que es un aminoácido, y finalmente de una ribosa. Otra vez, aquí está este azúcar que viene de la fijación de CO2, aquí está este CO2 y aquí están estos aminoácidos que vienen del nitrógeno. Y con esto creo que concluyo y les doy las gracias. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho tiempo. No, perfecto, doctor. Muchas gracias. Por parte de los asistentes, si existiera alguna pregunta, adelante. ¿No hay preguntas? Creo que no. Bien, entonces, pues agradecemos al doctor Miguel Lara Flores por su ponencia del plato a la mesa, y también agradecemos la presencia de nuestros invitados a esta conferencia. De parte del Juan, doctor, le agradecemos mucho la charla que nos impartió. Muchísimas gracias. Un gusto. Buen día. Hasta luego. Mil Y gracias. Hasta luego. los invitamos al receso y a la primera ronda de evaluaciones a nuestros asistentes. Gracias, doctor, y hasta luego. Gracias, chicos.